Hola, Sí, hola, buenas noches. Yo, Walitzina, Ulaliatzin, Macuali Chihualo, bienvenida. Igual. Gracias. Gracias, Kamati. sí, pues yo, de repente sí me surgió la duda porque yo anoté aquí en mi libreta que Tlaxtlahue también quería decir gracias y como preguntó por ahí esta Angélica, yo dije, ¿sí lo escribí bien? ¿Sí está bien o no? ¿Qué más? Tlaxtlahue. Tlaxtlahue, muy bien, sí está bien. Como un Ah, gracias más informal. ajá. Cuálica. Vamos a repasar, vamos a empezar con las fichas que llevamos, igualmente para practicar nuestros saludos. En lo que llegan las demás compañeras. Macuali Chihuala, Zenaidat Sin. Aquí ya están viendo mi escritorio y vamos a ver estas. Ok, aquí las tenemos. ¿Qué más? Chiquipowa, Satepanegua. Vamos a repetir después de mí. Voy a sacar la cámara para que no se nos trabe. Panolti. Ah, Panolti, ¿Qué más? Nilce. Nilce, Hola, ¿qué tal? Hola, Nilce. Nilce, Mishpancinco. Nispalcinco. ¿Qué más? Frente a su venerable rostro o con su permiso. Macuali Shigualo. Macuali Chihualo, ¿Qué más? bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Si hemos puesto atención a las veces que lo menciono, digo Macuali Shigualocan. La terminación can, cuando estamos en una oración o cuando termina junto a un verbo, aquí tenemos la palabra walo, que es como venido, venida. Nos va a indicar el plural Shigualocan. Shigualo, una sola persona. Shigualocan, muchas personas, plural. Shimopanolti, pase usted. Observen también cómo en estas dos oraciones tenemos la partícula she. Esa partícula she es de orden, es lo que se le conoce como imperativo, como dar una orden, o en náhuatl es más que una orden, una exhortación. Es como te invito a que vengas, a que entres. Panolti, como a que pases, a que usted pase, pase usted. Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. Tenemos el verbo pano. Pano, Kichtosneki, pasar. Shipano, pásele, pasa, entra. Le invito a que pase. Shipano, can. Le invito a que Pasen. ustedes pasen. Quema, muy bien, Shipanocan. También can la podemos encontrar como en algunos locativos, pero en un momento vamos a ir para allá. Yowalitzino se digna en llegar la noche. Sencanicuali, aquí muy Venga, bien, aquí Nicolás. justo, muy bien. Cualinica, ¿Cuál indican? bien aquí. Saniman Tohta, Sani, Sanima, Manto- Tocta, Tocta con G, Tocta. Mantocta. Tohta, a ese sonido como ja, je, ji, se le llama Es la sonido aspirado. Quema, Ah, la H antes de consonante. entonces sería San Niman Nocta, Tohta, Nocta, toja. tohta, con T, tohta. Tocta. Quema, tohta. Ah, ok, Tocta. La H siempre va a sonar como la J, ¿no? Quema, muy bien. Ahí llevamos un OK. Igualmente, pues recordemos que aquí cada OK que se dice en inglés, pues tiene una sanción de McClackley de 10 pesos. Entonces, pues ahí llevamos la cuenta. Quema, en su lugar recuerden, decimos quema, sí o afirmativo.
Ajmo. No, vean, aquí también está la H antes de una consonante que suena como sonido aspirado. No, ajmo. 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 Quinmostlatcinco. Quinmostla. Quinmostla. Hasta mañana. Hasta mañana. 5 y Hasta Quinmostla. mañana, quema, con más respeto. La terminación 5 es de respeto. Ujú. Mostla, hasta mañana. Sin tanto respeto. Quema, Ocachicuali, muy bien. Vámonos a esta siguiente, que fue la que vimos, la Amatontin Ome, ficha 2. Planestile. Clanestile. Buen amanecer, bien amanece, o se interpreta como buenos días. O bien amanecido. Bien amanecido, quema. Chotlaquile, buenas tardes. Xotlaquile. Buenas tardes. O bien atardecer, quema. Aquí está Tlapiahuile. También con U o con Tlapiavile. V es válido. Tlapiahuile, buenas noches. Tlapiavile. Ya atardece. Aquí volvemos a ver esta regla que vimos. Shikalaki, pase. El verbo kalaki es pasar. Pero pasar como de adentro hacia afuera, como entrar, más bien sería como entrar. Éntrele, shikalaki. Pero aquí lo interpretamos como pase. Shikalaki kan, aquí aplicamos de nuevo el kan. Pasen ustedes. Timoitasque, nos vemos. Luego nos Timostasque. vemos. Quema. Ese saludo vamos a encontrarlo en muchas variables y es todo válido. Timotasque, Timoitasque, Titotasque, Titotasej también lo he visto así. Y todas es válida. Se puede interpretar como adiós o luego nos vemos. Hasta la vista. ¿Qué más? Recordando, bueno, que aquí en lengua náhuatl estamos utilizando este sistema de escritura como un sistema auxiliar nada más, así que podemos escribirlo como mejor nos parezca, como mejor lo vayamos entendiendo. También recordando que en la lengua náhuatl no se hace uso de las letras B, D, F, G, Ñ, R, ni de la doble R tampoco, como en cigarro o ferrocarril, ni la V ni la W. Esos sonidos no existen en lengua náhuatl, todos los demás sí, todas las vocales sí existen. Y tenemos también lo que llamamos consonantes dobles, que eso fue parte de lo que no añadimos la vez pasada, como la CH, que suena cha, che, chi, cho, chu, que es diferente de la X. La X suena como SH, como sha, she, shi, sho, shu. CH, cha, che, chi, cho, chu, como en chalchihuit, por ejemplo. Turquesa, chalchihuit. Y la X como en México. México. Que no es México, México, que es la manera correcta de pronunciar el nombre de nuestra nación en lengua náhuatl. México es en español castellano, ahí tenemos la confusión de que la X la hacen sonar como la J, pero para nosotros en lengua náhuatl es sha, she, shi. Tampoco es como la X latina suena como, por ejemplo, como el xa, como en Alexander, esa es X latina. Como en Xavier también ese nombre se pronuncia con X latina. Entonces, ¿la che suena? O sea, sí existe, no. El sonido CH sí, pero suena Pero, como cha. ajá, porque ahí dice, es chalchihuitl, Quema. pero entonces sí se puede escribir como CH, Como CH como- sí. pero no como che.
como Chalchihuitl. Chalchihuil, quema, como CH. Ajá. Chalchihuitl. Entonces esa letra sí existe. Ah, Es sí, que se le yo- llama consonante doble. Sí, así se le llama en ok. náhuatl. Es que entonces yo la puse como que no existía, entonces para corregir mi apunte. Ah, no, sí, la CH sí existe. Incluso hasta anteriormente en el español existía la CH, ya la quitaron también del abecedario del alfabeto. Pero náhuatl sí es una consonante doble. Otra de las consonantes dobles que existe en náhuatl, por ejemplo, es la TL, que es una sola quemacatzin, como por ejemplo en la palabra tlashco, juego de pelota. Tlashco, Tlashco. Tlashco. quema. Tlashco, quema. Lugar que resguarda la pelota. Tla, como por ejemplo también lo tenemos en tlo, como en tlosquenahuaque. Tlosquenahuaque, el cerca junto y alrededor. Tlo. Tenemos también el tli, tla, tle, tli, como en Tezcatlipoca. Quema, entonces vean, siempre la vamos a encontrar como un solo sonido. En lengua náhuatl esto es una sola sonoridad, pero en español se tienen que juntar, o en este sistema de escritura, dos consonantes para hacer este sonido. Otra consonante doble que tiene la lengua náhuatl es la TZ. Puede ser TZ, TS, como en Tsat, Tset, Tsit, Tsot, Tsu. Por ejemplo, tenemos la palabra Atzatzilistli, que es la manera de decir como pedimento de aguas de manera ritual. Atzatzilistli. Puede ser grito acuático, grito de agua, pero es pedimento de agua. Tzatzi, tenemos el verbo tzatzi, por ejemplo, gritar. Tzatzi. Tenemos, por ejemplo, también el tzi como en tzitzimime, que son las entidades femeninas que bajan en los eclipses, la tzitzimime. Por ejemplo, entonces aquí tenemos otra consonante doble. Como por ejemplo, también tenemos la palabra tzictli, esa me gusta. Tzictli es lo que conocemos ahora como chicle. Tzictli. El chicle originario mexicano, el tzictli. Entonces ahí lo tenemos, tzatzitzi. Entonces tenemos la CH, la TL, la TZ y también tenemos la doble L, que no suena como en el español. En el español la doble L suena como en llanta, lluvia. La doble L en el agua es una L prolongada, una L larga, como por ejemplo en la palabra Cali, por ejemplo. Cali no lo tenemos como Cali, sino ni Cali, sino Cali. Cali. Se alarga La L, sí, cal, Cali, quema. cali. También como en Pozoli. pozoli, muy bien. Pozoli, quema, efectivamente. Tlapali, color. Vale. Color o coloratura. Tlapali. También la palabra tlapali designa el concepto que en español mexicano decimos colorado. ¿Qué es el colorado? ¿A qué les recuerda el color colorado? Como rojo, achilado. Que ándele, exactamente. Para nosotros el color colorado es justamente como rojizo, como se puso colorado. La palabra tlapali describe a ese color como en general, como color genérico, y también describe como la suma de todos los colores. En nuestro color, ahora sí que la suma de todos los colores no es el arco iris, ni tampoco es el negro, sino el color colorado. Kemakatsi, Macuali Shiguala. Bienvenida.
Muy bien. Entonces, estas son las consonantes que tenemos en náhuatl. Entonces, en lengua náhuatl tenemos todas las letras del abecedario, como por ejemplo la A, esa sí la tenemos, vamos a ponerlas en mayúsculas, las que sí tenemos. La B no tenemos, la C sí lo tenemos, pero representa el sonido K, K, Ki, Ko, Ku, como por ejemplo en la palabra copili. Por eso es que ahí hay algunas variantes que sustituyan la C con la K. También la vamos a encontrar aquí, como en copili. Pero va a haber algunas excepciones en donde la C no puede hacer ese sonido, como por ejemplo cuando anteceda una letra E. Ahí no suena que, suena C, como en Sempowali, ¿lo recuerdan? Por eso unas variantes no ocupan la C, sino la S o la Z. Entonces, por eso recuerden que aquí lo importante es la oralidad de cómo suena, no tanto cómo se escribe. Sempowali, 20. Unidad de la cuenta. Tenemos la A, la B no la tenemos, la C sí la tenemos, A, B, C, la D tampoco la tenemos, la E sí la tenemos, como en la palabra eguar, piel. Piel o cuero. Eguar. Entonces tenemos la A, C, E, la F tampoco, ese sonido no existe en náhuatl. La G tampoco existe en náhuatl. La H sí existe, pero como sonido aspirado, como en Tlachtoli. A, B, C, D, F, G, H. La I sí existe como vocal. La J también existe, pero como este sonido aspirado, ja, je, ji, jo, ju, que a veces se pone con H o a veces también con saltillo. Así a veces también lo vamos a encontrar. J también existe la K con el sonido K, que, ki, ko, ku. Como por ejemplo en la palabra quequeyoli, tobillo. Quequeyoli. H-I-J-K-L, la L también existe. La doble L ya habíamos visto como consonante doble. La M también existe. La ñ no existe en lengua náhuatl. De hecho, al parecer, me parece que la lengua ñ solo existe en español, nada más. No la he visto en ningún otro idioma. El ñ, O, la O sí existe. También la P. También la Q, como La en que... N, la N, Ah, sí, la N. También a esa me la salté. La N sí existe, como en la palabra náhuatl. Nahui, 4. O la Q como en que o ki nada más. Ka, que, ki, ko, ku. La R no existe. La doble R tampoco. La S sí existe igual que la Z con el sonido sa, se, si, so, su. La T sí existe como en tlapali. La U también como vocal. La V no existe tampoco. La W sí la vamos a encontrar también a veces, pero no es tan recurrente. W y la X también, como en Shola, como en Shali. O X, la Y también, la vamos a encontrar en lengua náhuatl. A veces como I latina y a veces como ya, ye, yi, yo, yu, como en ye, en quequeyoli. O en yolot, la palabra yolot, corazón. XY y la Z también, como en sa, se, si, so, su. No sé si hasta aquí tengan alguna tlatlanilistli. Tlatlanilistli pregunta.
Esto pues recuerden que es un sistema auxiliar nada más. El sistema de escritura latino pues es para apoyarnos en el aprendizaje de la lengua náhuatl, pero recuerden que nuestra lengua náhuatl pues tiene su propia forma de escritura, que es la pictografía. Vamos a recordar entonces estas fichas, recuerden, para pedir información. Ken moixtoa, espacio, Ipan Macehuatlactoli. ¿Cómo se dice? Y ahí vamos a poner una palabra en castellano o en cualquier otro idioma que quieramos preguntar o saber la forma en la que se dice en Macehuatlactoli, recordando que nosotras estamos estudiando lo que desde nuestra cosmovisión llamamos la lengua. Tlactoli quiere decir lengua de los merecedores. Macegua, náhuatl, como hemos visto, es una forma en que describe nuestra lengua como un adjetivo, que es equilibrada, que suena bonito, que es armoniosa, que limpia. Y en cambio, Macehuatlactoli describe al fenómeno de la lengua visto desde nuestra perspectiva. Ken moixtoa, tobillo y pan Macehuatlactoli, por ejemplo. Tobillo, moixtoa quequeyoli. Quema, muy bien. Igualmente, no sé si hay alguien que no la haya visto, se la volvemos a compartir. Y tenemos esta otra, que es para el proceso contrario. Tlenki tosneki, espacio, Ipan Caxtilantlactoli. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, quequeyoli, Ipan Caxtilantlactoli. Quequeyoli, quistosneki, tobillo, Ipan Caxtilantlactoli. Tlactoli, lengua, idioma. Caxtilan, lengua castellana. Porque nuestros abuelos no tuvieron contacto con hispanos, sino con los castellanos directamente. Muy bien. ¿No sé si tengan alguna duda o comentario, Tlatlanilistli? No. Muy bien. Vamos a recapitular entonces pues también los Tlapowali. Quema los números, vamos a verlos rápidamente. Igualmente para quien los haya visto, aquí los vamos a ver. En la parte de arriba de Ajcopa tenemos el sistema original de escritura mexica, que está hecho por numerales, y abajo en sistema auxiliar. C. C. Ome. Ome. Yeyi. Yeyi. Nahui. Nahui. Macuili. Macuili. Chicoase. Cuase. Chicome. Chicome. Chicoeyi. Chicoe. Chignahui. Chignahui. Mactlactli. Mactlactli. Mactlactli y Guanse. Mactlactli y Guanse. Mactlactli y Guanome. Mactlactli. Mactlactli y Guanyeyi. Mactlactli. Mactlactli y Guanahui. Mactlactli. Caxtoli. Caxtoli. Caxtoli y Guanse. Caxtoli y Guanse. Caxtoli y Guanome. Caxtoli y Guanome. Caxtoli y Guanyeyi. Caxtoli. Caxtoli y Guanahui. Caxtoli. Sempowali. Sempowali. Quema, muy bien. Oxepa, otra vez, perdón, no la escuché bien. El Sempowali viene siendo el número 20. Quema, así es, efectivamente. Sempowali, Quictosnequi 20 o una cuenta. Vean cómo tenemos la palabra C de 1, una cuenta. Ok. Mira, ahí va otro que Macatsi. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta es un pantli. Quema, esto equivale a un pantli. Sempowali. Ahí lo tenemos.
Y aquí tenemos el numeral, un 1, un C. ¿Qué número sería este? En Mopowa, ¿cómo se lee? 1, ¿no? Que recuerda que este es un pantli. Aquí, bueno, aquí es una P, pero representa a un pantli. Sería el 20. Quema más una unidad. 1. 21. Quema. Quema. ¿Cómo se lee en lengua náhuatl? Recuerden que nuestro sistema es un sistema vigesimal, por eso llegando al 20 cambia la escritura, porque nos indica ya que se hizo la cuenta. Así como en el sistema decimal cada 10 se vuelve a repetir la cuenta, en el sistema vigesimal ocurre lo mismo. ¿Cómo lo leeríamos? Sería Sempowali Iguancé. Sencacuali, muy bien, Sempowali y Guancé. Iguancé. Sempowali Así, Iguanome. quema, Sempowali Iguanyeye. quema, Sempowali Iguanawi. quema. Bueno, es que ahí ya no sé cómo sería por Igual, Macuili. bien, quema, igual, como lo está haciendo abuelita, igualmente. Sempowali Ipan Macuili. Iwan Macuili, Iguan Macuili. quema. Y aquí vamos a hacerlo hacia arriba. Ajá. Sempowali Iguan Chicuase. Quema. Sempowali Iguan Chicome. Quema. Sempowali Iguanawi. Iguanyeyi. Iwan Chicuelli. 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 Quema. Sempowali Iguan Chicnawi. Quema, muy bien. Sempowali Iguan Matlactli. Quema, muy bien. ¿Cuántos llevamos ahí en castellano? ¿Cuántos van acá? ¿Cuánto 30. equivale? Quema, Sencacuali. Y subimos nuevamente. Vean cómo no hay más de 5 en línea. Solamente llegamos al Macuili y subimos. Ajá. Entonces es Sempowali Ipan. Este ya es el Iguance. Iguan, Maztlacli, Iguancé. Matlactli Iguancé. Quema. Sempowali Iguan Matlactli Iguan Ome. Quema. Sempowali Ipan Matlactli Ipan Ipan Matlactli Iguan Yeyi. Yeyi. Quema. Iguan, Maztlacli, Iguanyeyi. Ipan Matlactli Iguan Yeyi. Sempowali Ipan Matlactli Ipan Nawi. Iguanawi. Iguanawi, quema. Sempowali Ipan Matlactli Ipan Ipan Caxtoli. Caxtoli. Quema. Sempowali, Iguan, Castoli. Muy bien. Una pregunta, es Iwan, ¿verdad? Iwan. Iguan, quema. Sí. Ipan es en, sobre o acerca. ¿Ipan también es posible? No, no, porque Iguan también señala una sumatoria. Es como, por ejemplo, decir 20 más 10. Sempowali, Iguan más Clacli. Sempowali, Iguan Caxtoli, por ejemplo, sería 20 más 15. Por eso entonces, como se supone que este es un sistema que va sumando de 5 en 5 hasta la unidad, bueno, hasta la veintena, cuando la abuelita dice Ipan, ¿es así o debe ser Iwan? Iguan.
Igual. Ipan es en, sobre o acerca. O dentro, ¿no? ¿También es dentro o no? Dentro no tanto. Podría ser como en la preposición de como que algo está en un lugar. Eso sí, puede Ah, ser adentro o afuera, pero está en el lugar. ujú. ¿Qué más? Muy bien, Sempowali, Huancastoli, Huancé. Sempowali, Iwan Caxtoli, Iwan Ome. ¿Qué más? Sempowali, Iwan Caxtoli, Iwan Yeji. ¿Qué más? Sempowali, Iwan Caxtoli, Iwan Nawi. Muy bien. ¿Y qué pasó cuando llegamos al 19? Al Castoli Guanawi. 39. ¿Qué más? ¿Qué número seguiría? ¿Qué número creen que seguiría? Sempowali, ¿No Iwan cuenta? Sempowali. Ah, bueno, para el 20, ¿no? Muy bien, quema. Muy bien, ambas están correctas, muy bien. Seguiría otra vez el Sempowali, muy bien. Y también son dos cuentas. Entonces, ¿cómo sería como Omes en Powali? Muy bien. Hay a veces, eso es como un error que se repite efectivamente, pero lógicamente llegamos ahí. Sempowali viene de uno, una cuenta. Por lo tanto, cambiamos la raíz de Sem, Powali. Recuerden, Powali, cuenta, lectura. Sem, uno o unidad. Entonces ya no es una sola cuenta, sino son Ome. Ome Powali, quema. Keshki Ome Powali. ¿Cuánto es Ome Powali? 20. 40. 40. 40. Quema. ¿Qué número sería entonces este? Ay, 60. 60. quema. ¿Y cómo lo diríamos en mexicano? Yeji Sempowali. Ah, muy bien. Sería nada más Yeji Powali. La palabra Sempowali está conformada de dos palabras. La palabra Sem, o también lo hemos visto como Sen, como maíz, o como Semanáhuac, y Powali. Aquí está el C, el uno, el unidad. Entonces, como ya no es solamente una cuenta, sino dos, por ejemplo, cambiamos la cuenta a Ome Powali. 60 Yeji Powali. Tres cuentas, como decir tres cuentas o 320. También la palabra Powali para ayudarnos a facilitar esta interpretación también es como 20, un 20, dos 20, tres 20. ¿Cuánto sería entonces Nawi Powali? 80. Quema. Pregunta, hermano. Respecto Quema. al 60 o en general a lo que sería el número 3, ¿es correcto decir solo J o tiene que ser JJ? Muy bien. Yei es la contracción de la palabra Yeji. Yeji es la forma completa del número Yeji. Pero la podemos encontrar como J o también la hemos visto como Eji, nada más Eji, Órale, pero es válida todas. Sí, es la forma contracta. ya. Yeji es la forma completa. Ujú. Sí, justo estaba viendo los apuntes que tenía de algunas compartires con Pau, de la danza también. Y el 60 está solo así, J Powell. Quema, Por eso, viene de Yeji. sí, muchas gracias. Quema, Nawi Powali. ¿Cuál sería este número? 80, ¿no? Macuili Powali. Makwili Powali, quema. ¿Y a cuánto equivale el Makwili Powali? A 100. Quema, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos esto? Keshki, ¿cuánto sería? 105. Quema, y Panmasehuatlactoli, ¿cómo lo diríamos? Yeji no. Macuili Powali. Macuili. Quema, Iwan Makwili.
Muy bien, porque la palabra igual nos indica la sumatoria, como 5 veintes más Igual 5. Macuili. Quema, exactamente. Macuili. Macuilpowali o Macuilipowali. Juan Macuili. Iwan Macuili. Muy bien, y vean cómo ya estamos haciendo álgebra en sistema vigesimal. Es un poquito más amigable que con los demás números arábigos, ¿no? Aquí son dibujitos, puntitos, y es muy evidente. Vean, vimos algunas cosas, como por ejemplo que no hay más de 5 numerales en línea. No llegamos e hicimos esto, sino que una vez que llegamos al Macuili tenemos que subir y seguir la escritura. Igualmente pasaría aquí con los Pantli, con los Pantin. Vuelven a subir, por ejemplo, ¿cuánto sería esto? 200. Quema, muy bien. Ipan Macehuatlactoli. Macuili, no. Ome Powali. ¿Cómo se decía? ¿Cuántos Pantli son? 10. Quema. Matlacti. Powali. Quema. Muy bien. Senca, Cuali, Maclacli, Powali. Quema, ahí lo tenemos. ¿Y aquí cuánto sería? Keshki. Castoli Powali. Wally. Muy bien, Castoli, Powali. ¿Ya cuánto equivaldría eso en castellano? Keshki. 150. No, 300, 300, ¿no? 300. Quema. 300. Muy bien, ahí los tenemos. Eso. Y ahí vamos. Vamos a seguirlos practicando, pero ya vimos cómo vamos haciendo la sumatoria en lengua náhuatl y ya vieron cómo ya sabemos contar. Al principio la mecánica es un poco complicada porque pues es entender esta otra lógica, pero ya que lo vamos dominando, vean cómo son sumando puros conjuntos, sumando conjuntos nomás. Muy Una bien. pregunta. ¿Qué más? Esta P mayúscula, ¿le has dicho Pantli? Quema, como Pantli, es el equivalente a esto. Porque la escritura de Sempowali es una bandera propiamente. Quema, Quemacatsin, un Pantli, una bandera o estandarte. Estandarte. Ok. Tlazocamati. Quema, Eva, uno que. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna otra duda o comentario. Efectivamente, aquí lo hacemos como para escribirlo más rápidamente. Pero ahí están. Tenemos los numerales y los Pantli. Si observaron bien, han estado viendo estos ejemplos, estas palabras terminan mayormente en TLI, LI y TL, que son las terminaciones de los sustantivos o entidades en náhuatl. En náhuatl se llaman tokay. Sustantivo, siembra, nombre, entidad, entierro. Sustantivo, siembra, nombre, entidad o entierro. Tokay. Muy bien. Otro ejemplo que podemos ver. ¿Qué fue lo que dijo que era? Perdón. ¿Qué más? No se preocupe. Tokay. ¿Qué más? Sustantivo, siembra, nombre, entidad, entierro. Eso puede ser Tokay. Y lo vamos a identificar en lengua náhuatl porque termina con estas tres terminaciones. TL, TLI o LI. Como en estos siguientes casos, vamos a verlos, vamos a recordarlos. Los tonaltin. A ver cómo les va. ¿Ya se los aprendieron? ¿Ya alguien los quiere intentar? Que Macatsin ya los tienen más o menos. A ver. Zipahtli. ¿Qué más? Venga. Zipahtli, Ome. Ay, ya se me. A ver, Zipahtli, Ome Ejecat. ¿Qué más? Yeyi Cali.
Nahui, el lagartija, que es Quetzalcoatl, Quema. Macuili Coatl, Chicoace Miquistli, Chicome Mazatl, Chicueye Tochtli, Chignahui Malinali, Agmo, ¿a dónde llegamos? A quema. At- Ah, Atl, Matlactli, Ixcuintli, quema. Matlactli Guanseo Somatli, Matlactli Guanome Malinali, Quema, Ashkan, quema. Matlactli Iguanyeji Tecpan. No, ¿verdad? A Ogmo todavía no. No. Malinali. No. Aquí está Malinali. Acat. Quema, Aca. Acat. Matlactli. Ya se me olvidó si es Iwan o Ipan. Iwan, Iguanawi. Ocelot. quema. Guanawi, Ocelot, Matlactli, Iwan. Es el, Axtoli. es el Cuautli. Castoli. Cachtoli, Cuautli, quema, muy bien. Caistoli, Ipanse, Iguanse. Iwanse, Coscacuautli, Cascacuautli. Quema, Caistoli, Iwan Ome, Oli, quema. Caistoli, Iwan Yeyi, Tecpac, Quema, Caistoli, Ipanawi, Kiawit, y Sempowali, Xochitl. muy bien, Senka Kuali, eso, muy bien. Ya la abuelita le puso el mayor grado de dificultad, poniendo el número correspondiente al tonal. Entonces vean cómo equivale a un número, tienen cada uno de esos un número. Y tienen su equivalente. Son dos formas de expresarse, dos formas de manifestarse. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario respecto a los tonalpowari. Estos hay que irnos aprendiéndolos pues de memoria, hay que tenerlos bien familiarizados. Eso pues para entender la secuencia de los números, por ejemplo, vamos a ver la fecha. Esta es la fecha de ayer, la fecha de hoy todavía no se envía. De flor. Que Makatsin, porque ya estamos, bueno, aquí tenemos en la parte de la esquina superior izquierda, o Pochtli, lo que es el año, Quema, el Mactlactli, Guansé, Acat, Shiwit. Vamos a recordar los conceptos. Y vean, por ejemplo, todos los tonaltin que vimos también terminan en estas terminaciones, Acat, Ocelot, Cuautli, Cali, porque todos son siembras, sustantivos, nombres o entidades. Shiwit, año o también hierba o también turquesa. Shiwit. Y estamos en el año 11 Acat, Mactlactli, Iguancé, Acat, Shiwit. De la Sempowalilhuit, Tlazochimaco, aquí tenemos la veintena. Sempowalilhuit. Que se interpreta en español como 20, como veintena, pero habíamos dicho que en lengua náhuatl viene de la palabra ilhuit, que es pluma, festejo, aniversario, cumpleaños, conmemoración, y Sempowali, vean aquí está Sempowali, es decir, una cuenta de plumas, Sempowal ilhuit, veintena.
que equivale justamente al conjunto de los tonaltin que van de Zipactli a Xochitl. Ahí tenemos una veintena. Toda veintena siempre va a estar compuesta de estos mismos tonaltin en este mismo orden. Siempre son consecutivos y pues nunca cambian con respecto al tiempo. Y estamos Lo en la que veintena cambia es el numeral, ¿no? quema efectivamente, como los que tenemos aquí abajo, que corresponden a la Matlacyeyilwit o trecena o 13 pluma. Matlacyeyilwit, trecena o 13 plumas Quemacatzin, efectivamente, que siempre lo vamos a encontrar con el numeral C o el numeral 1. Y el tonali o día, que habíamos dicho que es esta energía calórica, esta energía solar, que bueno, ayer era un día Macuili Ejecat. Si ayer era un día Macuili Ejecat, ¿qué día es hoy entonces? Cali. Cali, Quemacatzin, muy bien, estamos en un tonali cali. ¿Qué numeral? Chicuase, Sencacuali, muy bien. Chicuase, Chicuase, Cali. cali tonali, efectivamente. Y estamos en una luna Texistecat, Metzli, Kictosneki, luna. Ujú. Luna también puede ser pierna o también puede ser mes gregoriano. Semetzli, por ejemplo, en el sistema gregoriano significa enero. Omemetzli, febrero. Yeyimetzli, marzo. Nawimetzli, abril. En nuestro sistema, decir una metzli, una luna, es decir, de una luna llena a otra luna llena. Es lo que se le conoce como lunada, creo que me parece que así se llama, que es lo que va de una luna a otra luna. Puede ser de luna nueva a luna nueva, de luna llena a luna llena. En lengua náhuatl, la fase en la que estamos se conoce como Texistecat Metzli. Luna menguante. El cuarto menguante, ¿no? Quemacatzin, Texistecat Metzli. Texistecat, a ver. Ese es uno de sus nombres, porque en verdad, bueno, ahora investigando un poco más, existen muchas formas de decirle a las fases lunares, efectivamente. Esta fue la primera que a mí me enseñaron como luna menguante, pero hay más fases, hay más maneras de expresarlo. Vamos a iniciar con estas primeras, que son las que me compartieron, y ya después vamos a ir añadiendo los demás nombres de las lunas, porque seguramente ahí guardan algo de conocimiento. Texistecat es también, digamos, una luna apagada, recordando que así que en nuestra mitología, cuando se estaba formando el quinto sol, convocaron a 2 de los Teotzin, o convocaron a ver quién se iba a ofrendar para hacer el quinto sol, y entonces al primero que llamaron fue justamente a Texistecat, que era un Teotzin, era un Macehual, que era muy guapo, muy bello, muy atlético, tenía plata, tenía dinero, ¿no? Así era como lo mejor que había. No obstante, las fuerzas sagradas de la vida, los Teotzin, dijeron que pues era necesario que hubiera por lo menos 2 contendientes que estuvieran ahora sí que compitiendo por ver quién iba a ser este quinto sol. Y entonces pues llaman a otro Teotzin, nadie quería ofrendarse, hasta que seleccionan a un tal Nanahuatzin, que por el contrario de Texistecal o Tecucistecal, Nanahuatzin era, pues ya era viejo, estaba enfermo, tenía lepra, le faltaban dientes, era pobre incluso, ¿no? No tenía cosas que ofrendar, pero sin embargo también aceptó el reto de hacer su ofrenda durante 40 días para prepararse para ahora sí que ofrendarse al quinto sol. Y entonces, llegando el día, bueno, estoy resumiendo mucho la historia, porque durante esos 40 días tuvieron que hacer ayuno, tuvieron que hacer ofrenda de sangre, por ejemplo, tuvieron que abstenerse de un montón de cosas,
Y durante ese tiempo les dijeron que tenían que llevar una ofrenda que fuera lo más representativo para ellos, con la cual pues tuvieran engullida pues la sangre, ¿no? Que iban a ofrendar. Y pues en esos días Texisteca, que era un gran orfebre, que era un gran que trabajaba muy bien las piedras, pues decide hacer sus puntas de maguey de piedras de jade, muy bonitas, muy hermosas, tan bonitas, que logró hacerlas igualmente con el propio mineral, con las puntas rojas, simulando que era su sangre. No obstante, Texisteca no tuvo el valor de pincharse a sí mismo para engullir las espinas de su propia sangre, pero hizo un trabajo muy hermoso con el jade. En cambio, Nanahuatzin, quien no tenía nada y solamente tenía su corazón para ofrendar, hizo lo que le correspondía, y al momento de ofrendar sangre, pues tenía sus puntitas de maguey, pues muy humildes, muy sencillas, pero las llevó engullidas de su sangre en una bola de pactli o heno, lo que ahora se le conoce como heno. Así pues, entonces llegando el día, después de 4 días de danza allá en Teotihuacán, se prende el fogón en donde iban a hacer este quinto sol, que es el sol en el que estamos viviendo, que estamos presenciando el fin de esta era, y le dan el primer intento a Texisteca de, órale, es hora de pues hacer tu penitencia, arrójate al fogón, arrójate al tlecuili, y entonces va corriendo, hace un primer intento, pero ya cuando está a punto de llegar, se detiene y se frena, ¿no? Se frena. Otra vez dicen, pues, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Le dieron una segunda oportunidad, lo volvió a intentar y estando al borde, nuevamente se detuvo, el miedo lo venció. Le dieron una tercera oportunidad y llegando a esta tercera oportunidad, pues ya él decidido lo va a volver a intentar hacer y al final, no, Nanahuatzin no es Quetzalcóatl, es otro Teotzin, es diferente de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl fue de los primeros que bajaron para comenzar a hacer, digamos, la tierra, la naturaleza. No obstante, hacía falta un sol que diera calor y diera vida a todos los seres que iban a vivir en este plano. Llega entonces el tercer intento y estando a punto de lanzarse al fogón, Texisteca se acuerda de que no hizo su penitencia como debía y entonces nuevamente se detiene, duda y ya no hubo un cuarto intento. Dijeron, pues ya, o sea, lo intentaste, tuviste tu oportunidad. Y ahora, pues le toca a Nanahuatzin y le dicen, órale, Nanahuatzin, vas, es tu turno. Y Nanahuatzin, sin pensarlo, completamente listo, se arroja sin dubitar ni un solo momento, ni un solo instante, y se arroja al fogón. No tenía nada que perder, tenía todo que ganar. Y entonces surge este sol, este gran sol que ahora nos alumbra, surge brillante, surge poderoso, surge trascendido y con todas sus insignias, Nanahuatzin, ahora en este nuevo sol. No obstante, pues Texisteca, pues ofendido, dañado en su ego, dañado en lo que él creía que era, que realmente no era, pues decide, después de haber visto a Nanahuatzin arrojarse al fuego, que cómo era posible que alguien como él sí haya hecho eso y él no pudo, y lleno de toda esta sensación, pues decide lanzarse posteriormente al fogón. De ahí salió un segundo sol, pero este segundo sol era más apagado, no tenía tanta intensidad como el primero, porque ya cuando se decide lanzar Texistecat, pues el fuego ya estaba bajando de intensidad. Nanahuatzin se lanzó en el punto de máximo ardor del fuego. Y entonces hubieron dos soles, dos Tonatiuh, uno que era muy brillante y otro que no lo era tanto, pero ambos irradiaban mucho calor. Era tanto el calor que irradiaban que comenzaron a secar a todas las cosas que existían sobre la naturaleza y dijeron que esto no podía ser y comenzaron a darles movimiento, se les dio el movimiento, se les dotó de movimiento, pero no obstante el calor continuaba, les quemaba, todos los seres vivos se quemaban, a lo cual Quetzalcóatl dice, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? En ese momento a su alrededor pasó un Tochtli, un conejito, vean, por eso también el Tochtli está dentro de los Tonaltin, que Makatzin, y decide, bueno, le dice al conejito, bueno, conejito, bueno, Tochtli, ya has visto lo que está pasando, se está quemando la vida, y le dice, si tú ofrendas tu vida para ayudarnos a solucionar este problema,
Todos tus descendientes serán innumerables, serán incontables, vivirán muchísimas generaciones de ti, serás abundante, jamás verás ahora sí que la falta de críos, siempre serás próspero y abundante. Y entonces el conejo acepta el trato con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl lo toma y lo arroja directamente al rostro de Texisteca. Y entonces Texisteca pues se apaga y entonces quedó solamente lo que fue la piedra, esto que ahora llamamos luna, efectivamente, que es un sol, según la cosmovisión tolteca teotihuacana, un sol apagado, efectivamente, un sol al que ahora sí que se le apagó el rostro con un conejito. Y entonces ahora el movimiento continuó, pero ya de manera equilibrada, y comenzó el día, y comenzó la noche, el frío y el calor, y los opuestos complementarios, así es. Y pues Ay, ahí lo tenemos, sí, a grandes rasgos, efectivamente. Entonces, ese Texisteca también nos habla de esta parte como de algo que ya está menguando, que ya no es tan intenso como fue la luna llena, que en lengua náhuatl, una de las formas en las que se conoce luna llena es Coyolxauhqui Mezcli. Ajá. O la luna maquillada de Coyoltin o cascabeles. Coyoli, cascabel, como de coyolera, ¿ya vieron? Coyoli. Pero ya iremos viendo su escritura, igual ya la han visto, es como muy presente aquí en la danza de la luna, la Coyolxauhqui desmembrada. Y una pregunta, hermano, esto que nos platicas bien bonito de Texistecat y los dos soles y esta mitología en sí, ¿cómo se enlaza, o no sé si mi pregunta vaya a ser muy disruptiva, cómo se enlaza con lo que platican de, pues, esta batalla de cuando nace Huitzilopochtli de la Coatlicue y gana la batalla cortándole la cabeza, enviándola al espacio y haciendo la luna, y él haciéndose el sol? Esa muy, muy breve historia, ¿tú cómo la conoces o cómo sería entonces la cuestión de la luna y el sol a partir de ahí? Ah, muy bien. Esto que estamos contando se le conoce como Toltecayot, es parte de la vertiente de la cultura que se conoce como Toltecayot o Toltequidad, que es, digamos, que la cultura que se formó en lo que ahora se conoce como Teotihuacán, ahí es donde alcanzó su máximo esplendor. Para esto, vamos a ver, esa es una pregunta interesante porque igual nos puede ayudar a entender algunas cosas interesantes. Denme un segundo. Igualmente que es como para poner en cuestión, más bien en su justa medida, en dónde está colocada esta mitología. Porque recuerden que nuestra cultura pues es muy amplia, es muy extensa. Entonces, debido a ello, pues existen muchos mitos que se han pasado de generación en generación. Hay mitos que son de unas naciones y mitos que son de otras y que pues se van mezclando. La toltequidad o toltecayot es anterior a lo que ahora se le conoce o le podemos llamar como mexicayot o mexicanidad. Vamos a ver entonces rápidamente esta lección, porque es una lección muy interesante y más adelante la vamos a ir, digamos, acotando, a ir ampliando en ella. Vamos entonces a una línea del tiempo que nos va a permitir identificar eso. Lo que conocemos como Toltecayot es muchísimo más antiguo de lo que le vamos a llamar Mexicayot. Mexicayot o mexicanidad. La mexicanidad se nutrió de la toltequidad. Los propios mexicas, los propios abuelos mexicas se fueron a Tula Hidalgo a aprender náhuatl, ellos no hablaban náhuatl, a aprender de los cuatro rumbos. O sea, lo que nosotros estamos aprendiendo, los abuelos mexicas también lo fueron a aprender directamente a Tula Hidalgo con los tolteca. A partir de ahí, ellos refinaron lo que es su propia cosmovisión, que es la cosmovisión mexica. Muy bien, entonces pues vamos a ver, tenemos básicamente que nuestra historia tiene al menos unos 30,000 años de antigüedad. Ya aquí en el Valle de México, en el Estado de México, se han encontrado
trampas de mamuts en donde pues ha habido tanto personas como esqueletos de mamuts encontrados. Es decir, tenemos una continuidad de muchísimos años. De hecho, hasta tenemos un registro que igual ya lo han conocido algunas, o si no, que se le conoce como la mujer de Tepexpan. La mujer de Tepexpan es, digamos, la persona más antigua encontrada en el territorio mexicano, que al parecer tiene más de 40,000, 60,000 años, y es una mujer que se encontró con sus enseres de cacería muy cerca de la trampa de un mamut, lo que nos habla de que las mujeres también participaban en la cacería. No es como nos suelen decir que solamente los hombres iban a cazar y las mujeres se quedaban en las cuevas, ¿no? Transformando los alimentos. O sea, sí podía ser eso, pero también tenían un papel activo en la cacería. Y eso se debe a que pues cada persona es muy valiosa en esos grupos de población. No se podían dar el lujo de perder a una persona, porque perder a una persona era como perder una pierna, perder un brazo. Y en ese sentido, mientras más personas fueran a la cacería de algo tan complicado como un mamut, tendrían más facilidad en regresar más personas con vida. A esto pues se le conoce como la época de los cazadores, pero también se le conoce como el periodo matrístico o el periodo de la Gran Madre, también se le conoce. Nos dicen que seguramente eran salvajes recolectores, pero muy seguramente ya entre ellos ya había personas toltecas de alto conocimiento, ya había teopixque, ya habían tlamacasque, es decir, personas de sabiduría, ya tenían tlatoani. Los grados que ahora conocemos, ya hablaban náhuatl seguramente, alguna variante del náhuatl muy arcaica. Y pues bueno, este periodo duró hasta el año 7500, más o menos antes de Cristo, cuando algo pasó en el planeta que de pronto comenzó a haber agricultura en todo el planeta al mismo tiempo. Eso permitió que ya comenzaran a asentarse diferentes poblaciones. A este periodo le llaman los sabios como arcaico, que duró hasta el 2500 antes de Cristo, al 1 después de Cristo, o al primer año después de Cristo, en donde ya se forman estas primeras comunidades, estas primeras aldeas, que también se les llaman protoaldeas, de cerca de 1,000, 2,000, 3,000 personas, con una arquitectura incipiente. Aquí ya tenemos, por ejemplo, la distribución de los rumbos, ya tenemos esta arquitectura que va de forma de basamentos. Un ejemplo muy bueno de esto es lo que es la Venta allá en Tabasco, que es como la ciudad olmeca más importante por excelencia, es representativa de esta época. Y posteriormente, pues vamos al periodo clásico o de esplendor, así se le conoce, que va de este año 1 después de Cristo, de la era cristiana, y que dura el año 900 después de Cristo, que es en donde se da, digamos, el máximo esplendor, máximo desarrollo de lo que aquí pasó, de lo que aquí sucedió, como en Teotihuacán, en Cholula, pero también allá en Monte Albán, en Chichén Itzá. Estas ciudades tuvieron su esplendor al mismo tiempo, por eso son las más grandes, también las que han durado más, las más monumentales incluso. Así es. Y bueno, posteriormente tenemos un periodo, según los académicos, al que llaman posclásico, que va del año 900 después de Cristo al 1521, que es en donde se da la época de los llamados imperios, vamos a llamarlo así entre comillas, porque aquí no hubo imperios, pero sí ya hubo una, digamos, una separación con respecto de estos antiguos sabios, recordando también que este fin del periodo clásico se dio porque en un periodo más o menos de 50 años, todas las ciudades importantes, no sé si de todo el continente, pero por lo menos de aquí de México y de la parte norte, todas estas fueron tapadas, fueron quemadas, fueron destruidas, y las grandes personas de conocimiento se fueron, desaparecieron, dejando pues solamente sus sabidurías. Ahí no sabemos qué pasó, qué ocurrió, pero es en este periodo en donde lo que podemos llamar toltequidad o toltecayot, pues sus máximos exponentes desaparecieron. Hay quienes dicen que se fueron con los hermanos mayores, o que se fueron al intraterreno, o que llegaron ya a otra dimensión. No lo sabemos, ¿no? Solo nos quedan sus vestigios. Pero eso pasó. En esta época justamente es en donde se gesta este mito de Nanahuatzin y Texisteca. Son
este mito teotihuacano de la creación del sol y la luna. Por eso aquí, en esta época que llamamos de los imperios, hubo un salto en donde cada una de estas naciones, como por ejemplo los mexicas, los mixtecos, los propios toltecas, cada una de las naciones que aquí permanecieron se quedaron con una pequeña parte del conocimiento tolteca y empezaron a crear sus propias versiones pues de lo que aquí pasó, tratando de justificar que cada uno tenía, digamos que la Toltecayo original, ¿no? Y nosotros tenemos la Toltecayo original y nosotros tenemos una mejor versión. Y por esa razón es que lo que se había conocido anteriormente como Guerra Florida, ahora se convertía en guerra de armas, por ejemplo. Pero nunca dejó de ser ritual, siempre fueron guerras rituales. Entonces vamos para acá. Sí, es un poco extensa esa respuesta, pero vamos a abarcarla de esta siguiente manera. Vamos a ver ahora otra perspectiva respecto de esa propia línea del tiempo que tenemos aquí, para ir situando más o menos cómo están ubicados en tiempo y espacio estas siguientes naciones. Normalmente en la escuela nos enseñan a que los aztecas o los mexicas representan a todo lo que aquí sucedió, a todas las naciones que aquí pasaron. Pareciera a veces que hubiesen sido los únicos de todos, pero no es así, ellos fueron los últimos. En la parte de abajo tenemos una línea del tiempo que va del 1500 antes de Cristo al año 1521. Y aquí tenemos los periodos que vimos anteriormente, este periodo preclásico, que lo dividen en inferior, medio y superior, que está caracterizado principalmente por los abuelos olmecas o ulmecas, es así se les llama en náhuatl, los ulmecas, que viene de la palabra uli, que quiere decir hule, pero el hule natural, y mecas, de mecate, hilo, pero también mecat es linaje, también significa herencia, puede ser linaje, herencia, también puede ser cuerda, cordón, hilo, estambre. La palabra mecate es lo que describe la palabra mecate. Ulmecat, entonces, son los que tienen el mecate de hule. También hay quienes lo interpretan de la palabra oli, como oli mecas, que viene de movimiento. Es decir, los que tienen el mecate en movimiento de olmecas, que hace referencia a que ellos fueron los que iniciaron el Tonalpohualli, a eso se refiere. También aquellos comenzaron el movimiento de lo que es la olmecayot, olmequidad o las tradiciones que aquí existen. Así entonces, los olmeca no son los primeros, nos enseñan que son los primeros de la civilización de aquí de la náhuatl. Sin embargo, ellos son los últimos de este periodo matrístico, son los que lograron sintetizar todo lo que se aprendió en esos 30,000 años y que plasmaron en piedras de manera muy hermosa. Ellos tuvieron una continuidad de más de 1800 años, probablemente el doble, muchísimo más. No obstante, en ese periodo ellos llegaron a todo el continente, llegaron a Brasil, llegaron a Canadá, llegaron a lo que hoy es Estados Unidos. También llegaron de costa a costa, ellos conocieron absolutamente todo. También ellos diseñaron el náhuatl, ellos ya sistematizaron el náhuatl para hacer del náhuatl una lengua que se le pueda llamar vernácula o con la que se podían comunicar todos los pueblos de diferentes hablas, de diferentes lenguas. Así pues, es a partir del año más o menos 700, 600 antes de Cristo que comienzan a pasar su sabiduría a lo que serían después la gente de Monte Albán, los zapotecas, y al mismo tiempo a los mayas también que están por esta época, y a los teotihuacanos. Ellos, tanto los zapotecas, teotihuacanos como mayas, en este periodo clásico, reciben todo el conocimiento olmeca, todos sus fundamentos, y lo comienzan a mejorar y a ampliar. Cada uno de estos, pues ya vivieron lo que le podemos llamar la toltequidad o toltecayo en su máxima esplendor, por eso se le llama el periodo clásico de estas grandes ciudades. Y volvió a pasar lo mismo, ellos tuvieron una continuidad de entre 1000 y 1300 años de duración estas ciudades. Volvieron a aprender lo de los olmecas, pero además añadieron lo que ellos investigaron, lo que ellos supieron,
y a su vez pues lo heredaron los teotihuacanos y mayas a los totonacos del Tajín y a su vez pues también a los toltecas de Tula y al mismo tiempo a los mixtecas también, que fueron los siguientes herederos de esta sabiduría, de este conocimiento, que a su vez pues ya en este periodo posclásico tardío, que va ya del año 1100 al 1521, pues es heredado a estos mayas toltecas, a los huastecos, y vean quiénes están aquí, los azteca, mexica, ellos fueron realmente los últimos que recibieron todo este caudal de sabiduría. Así entonces, los aztecas, en una forma de equiparar, de hacerse válidos también, de exaltar su propia cultura, crean su propia mitología. Ellos ya traen su mitología. Dentro de esta mitología, que está basada en la mitología tolteca, ellos crean este mito de la Coyolxauhqui y de Huitzilopochtli, que no es un mito, sino también es una forma de describir, por ejemplo, lo que son las fuerzas gravitacionales. Esa es otra forma de entenderlo. Este choque que hubo entre la Tierra y la Luna, que generó a su vez un movimiento diferente. Pero así es, no sé si vaya, más o menos responda un poco tu duda, si vaya por ahí, haya quedado más claro, tengas más dudas. No, está increíble. Y yo encantada. ¿Y esto dónde lo podemos buscar o leer? Ah, muy bien. Buscan un libro. Pues bueno, les voy a pasar el libro, que es también uno de los caballitos de batalla, que nos habla de esta historia ya, pero desde otra perspectiva, que se llama, bueno, son dos libros, se los paso, les comparto los dos libros por si gustan leerlos, que para mí realmente son unas joyitas, son realmente muy valiosos. Uno de ellos es México Profundo, de Guillermo Bonfil Batalla. Que desde la academia, pues se da cuenta este señor que lo que nos dice la historia oficial, pues no es necesariamente como lo vemos, o como es, o como tendríamos que entenderlo. Básicamente, este libro nos dice que hay que aprender a ver a México desde los ojos de México y no ver a México desde los ojos europeos o desde los ojos estadounidenses o desde los ojos occidentales. Ese es como el primer paso para empezar a revalorarnos. Y tenemos, digamos, que un libro que deriva de este, que se llama La historia verdadera del México profundo. Que este es de Guillermo Marín, también otro memo. Igualmente, esos dos se los comparto con mucho gusto ahí en el grupo de manera virtual. No son tan específicos, pero sí nos van hablando pues, de panoramas diferentes, de ir viendo pues, nuestra propia historia. Porque, pues, vean, en los libros actuales, la historia comienza casi desde que fueron destruidos los mexicas, los aztecas, y toda la colonia son capítulos y capítulos, y sobre todo del México moderno. No obstante, nuestra verdadera historia tiene, como ya hemos visto, más de 30,000 años de historia. Tiene por lo menos más de 10,000 años de historia moderna también. Y también que lo que nosotros nos han hecho entender que ha sido como el esplendor de lo que aquí existió, que fueron los mexicas, en realidad pues solo son los remanentes de lo que realmente fue nuestro esplendor, que fue en Teotihuacán. Ese fue el verdadero esplendor de nuestra cultura. También nosotros no vamos a entender cómo es posible que una nación como la mexica haya sido conquistada o todo nuestro territorio haya sido invadido de una manera relativamente sencilla, entre comillas. Ah, ¿en serio no sabía eso? Que ya se habla de la noche victoriosa en los libros. ¿Ya no es noche triste? Eso es muy bueno, eso es muy importante. Pues bueno, poco a poco se van cambiando estos conceptos. Pero si no entendemos también que en Teotihuacán los abuelos desaparecieron de un momento a otro y que a partir de ahí comenzó una decadencia cultural, tampoco vamos a entender cómo estamos en donde estamos o por qué estamos en donde estamos también. Es muy importante entender este proceso para saber qué pasó con nosotros, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Por allí dan el ejemplo
de que es como si en una escuela primaria, por ejemplo, que tiene a sus directores, a sus maestros, sus conserjes, a todo el personal, de un día a otro dejaran de asistir y solamente se quedaran los niños de primero a sexto de primaria. Imagínense qué pasaría en ese escenario. Pues eso fue lo que pasó aquí, justamente. ¿Cómo se organizaron? ¿Quién sabe qué pasó? Tampoco lo sabemos. Pero sí, seguro que se armó por ahí todo un rollo, un merequetengue, ¿no? Por ahí toda la confusión. Así es. Entonces, pues sí, tenemos esos dos libros. Hay bastantes libros más al respecto, pero son muchos, algunos muy académicos. Estos que les cuento son como más novelados, son más accesibles, son más amorosos. Así es. No sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario. Ya nada más los hermanitos, los mixtecos, pero aunque ahí también está escrito como mixtexos, Ah, los mixtecos, ellos un poquito por ahí también que están como en la cumbre de lo último, pero ellos un poquito podrías compartir. sí, los mixtecos también guardaron mucho de la sabiduría de la toltequidad, del ser tolteca, porque ellos son herederos directos de los zapotecas. Aunque fueron enemigos en muchas épocas, en muchos tiempos, también compartieron mucha cultura. También los mixtecos alcanzaron este clímax cultural porque ellos también fueron de los pocos que lograron plasmar su historia en pictografías. Muchos de los amoxtli que ahora nos llegan son de origen mixteco. También eso es bien importante. Por eso también fueron pues grandes, también fueron poderosos, efectivamente. También tienen su mitología. Ya veremos también los amoxtli mixteco que también tienen su historia, son interesantes, así es. La forma de mixteco viene de mixtli o mixtli, que en lengua náhuatl es nube. Mixtli, nube, y tecat, que es oriundo o originario de. Todos estos nombres, como decir zapoteca, mixteca, totonaca, mazateca, mazagua, todos ellos están dichos a partir de la lengua náhuatl. No obstante, cada uno de ellos también tiene su propia forma de describirse. Por ejemplo, los mixtecos se llaman a sí mismos, pero si lo recuerdo bien, si no, no me equivocan, los Tunsabi, por ejemplo, que son los habitantes de las nubes también. No sé si eso sea su equivalente, pero así se hacen llamar ellos. Es como nosotros que nos llamamos Macehualtin o los Macehuali. Nosotros en nuestra lengua nos describimos así. Nosotros no nos decimos aztecas, por ejemplo, a nosotros mismos. Nos podemos llamar tenochcas porque vivimos en una ciudad. Por ejemplo, los mije, los que ahora llamamos mijes, se hacen llamar a sí mismos como los ayuk. Esa es su forma de autodefinirse, así es. Entonces, pues bueno, esos son los mije, los mixtecos. También es una de las lenguas actualmente de las lenguas originarias que tiene más hablantes. El primero es el náhuatl, el segundo es el maya, me parece que el tercero es el zapoteco y el mixteco está como por el quinto, sexto. Más o menos igualmente en esos lugares tenemos al ñamñú, que también está como en quinto lugar, sexto lugar, así es, de los que conservan más su lengua. Así pues a grandes rasgos. También fueron grandes guerreros, efectivamente, y se enfrentaron también a los mexicas. De hecho, los mixtecos fueron de los últimos que lograron hacer resistencia en el Valle de Oaxaca, ahí mismo en el Valle de Oaxaca, después de la invasión, después de que Tenochtitlan cayó, pues fue tomado, fue usada como, digamos, un punto de partida hacia donde comenzó la expansión o la conquista de los demás territorios mexicanos. Así también, entonces, la caída de México Tenochtitlan tampoco es un fin, sino más bien es un comienzo de la resistencia o de la invasión. También, por ejemplo, la historia oficial nos hace creer que ahí se acabó todo, ¿no? Que es como si se hubiera cerrado el telón, como si todo se hubiera acabado y se hubiera roto con todo lo antiguo, pero en realidad pues es un cambio, porque los mexicas siguieron vivos, siguieron estando, pero ahora al servicio de los hispanos, justamente, y ellos fueron los que lograron la conquista del interior de México junto con los tlaxcalteca. Así es, sí. Entonces no sé si esto nos haya permitido dilucidar un poquito más en cómo estos pueblos no vivieron todos juntos,
cómo han ido, digamos que heredando justamente toda esta tradición. Nosotros, nosotras, estamos justamente en esta línea de tiempo, pero ya hasta el final, nosotros ya somos nuevos mexicanos, una nueva mexicanidad totalmente diferente. Estos pueblos, vean, por más por ejemplo, 1800 años más 2000, 3800 años, mantuvieron, por ejemplo, la lengua náhuatl como una lengua vernácula. Realmente nosotros en los últimos 500 años somos una pequeñita parte, muy, muy pequeña, de toda la historia de lo que ha pasado aquí. Realmente somos, por ejemplo, una pequeña parte que habla español durante 500 años, es muy, muy poquito, demasiado poquito. Por eso estamos en un tiempo adecuado para volvernos a meter a este mecate en movimiento. Vean, por eso la palabra de Olmeca es importante, Olmeca. Es decir, volvernos a agarrar ese mecate, el mecate en movimiento. Como, ajá, sería como el cordón umbilical al origen, como ese hilo de luz que te conecta al origen, ¿no? Quema, exactamente. Y que está en los cantos, que está en la danza, que está en la medicina, en el temazcali, en la lengua náhuatl, en nuestras cuentas sagradas del tonalpohualli, así es. Oye, Ese mi es el hermano, mecate, sí. disculpa si estoy como alejándome del tema, pero por último quisiera preguntarte si en esta gráfica que nos muestras no aparecen algunas culturas por falta de cumbre como, no sé, como artística, intelectual o elevada en conciencia y en Ah, estética, como tal vez sean los chichimecas, los jonases, los pames, toda esa gente. muy bien, efectivamente, sí hay muchísimos más. Esta gráfica es un gráfico muy abstracto que representa, digamos, los que tienen más vestigios materiales, por decirlo de alguna manera. Pero sí, entre todas ellas hay muchísimas otras naciones que aquí no se representan. Pero sí, se dice más o menos que existía un estimado de cerca de 500 naciones originarias a la llegada de los españoles, cada una con su lengua y sus variantes. Hoy nos quedan 68 efectivamente, y de las que más se estudian son las que más vestigios materiales dejaron, pero hay muchas otras que no dejaron vestigios materiales. Por ejemplo, la gente de Tizapan, ellos también son muy antiguos. Los de Tizapan es gente que vivió allí en Naucalpan, en lo que ahora es Naucalpan, y esa gente también era de estirpe tolteca. No obstante, ellos no hicieron grandes ciudades, ellos vivían en pequeñas chozas, pero sin embargo ya tenían todo este conocimiento tolteca, y ellos, los de Tizapan, son incluso anteriores a los Olmeca, así es, pero eran muy pequeños, era un pueblo que no tuvo ahora sí que una gran densidad poblacional, y tampoco dejaron muchos vestigios arqueológicos por eso, así es. Esas nada más por mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos a los Cuicuilca, que Cuicuilco es el teocalli más antiguo de aquí, de todo el continente. Bueno, hay quien dice que es allá Tiahuanaco, pero aquí en Cuicuilco por lo menos tiene 8500 años de antigüedad, que es el teocalli que está aquí en el Valle de México y que quedó sepultado por el volcán del Xicle. Más adelante vamos a ir viendo justamente estos lugares. Para quien no los haya visto, pues se los vamos a mostrar, y si ya lo conocen, pues se dan una idea de qué fue esto. Cuicuilco fue hecho, por ejemplo, por nahuas, por olmecas y por ñañúes otomís. Fue una construcción conjunta, así es. Sí, y aquí no lo tenemos, es muchísimo anterior a los olmeca. También sí, este está muy abstraído para, digamos, como para dar una idea un poco más generalizada de lo que tenemos como por este conocimiento común. No obstante, más adelante vamos a ir viendo todas las demás naciones, vamos a conocerlas a todas, por lo menos las que están vivas. Así es. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Y pues bueno, esto es nuestra historia, vean, entonces toda la responsabilidad que tenemos ahora como los herederos de este mecate, ¿no? O sea, esto sí nos pone a ver que realmente tenemos un pasado glorioso, que tenemos una herencia cultural muy, muy, muy grande, muy extensa, eh, mucho más de lo que podemos imaginar, ¿no? Y de que realmente solo somos como un eslabón o un amarre, un nudito, un mecatito
en todo este proceso de desarrollo. Por eso es que tal vez los abuelos ya tenían bien visto lo que iba a pasar en esta época, ¿no? Tal vez ellos ya sabían cómo íbamos a estar, qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y a veces creo que también tiene que ver con que fue una manera en la que pusieron a prueba todo el conocimiento que ellos desarrollaron, ¿no? O sea, si es conocimiento verdadero, entonces iba a tener que perdurar a través del tiempo, ¿no? Y pues nosotros somos eso, somos ese resultado, ¿sí? Así es. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario por aquí pues hablemos un poco de historia, recordando que estamos viendo el Tonalpohualli, pero vean, por ejemplo, los olmecas ya tenían esta cuenta del tiempo, ya tenían las veintenas, ya tenían las trecenas, que son esta parte, no vamos a recordarlo nada más. Que aquí tenemos el Xiwit o el Xiuhpohualli, que es la cuenta de la hierba, que corresponde a 18 por 20, es decir, 18 conjuntos de 20 días cada uno. Ya vimos que estamos en el año 11 Acat, Mactlactli Guanse Acat, y ahora ya estamos en la veintena, en la Sempohualilhuitl, Tlazochimaco, aquí lo tenemos. Tlazochimaco, Quijtosnequi, atado de flor en mano, o también la veintena donde se dan las flores, o también manojo de flores, también se puede interpretar así, y que originalmente nos habla del comienzo de las fiestas de Día de Muertos. Para nosotros ya comenzaron las fiestas de muertos, así es. Entonces vean, estamos en la novena veintena de 18, lo que nos indica que ya estamos llegando a la mitad del ciclo agrícola o a la mitad del Xiwit. Es decir, llevamos ya transcurridos desde que comenzó el año en 1 de marzo, Sempohualli, Omepohualli, Yeyipohualli, Nahuipohualli, Macuilpohualli, Chicuacepohualli, Chicomepohualli, Chicuellipohualli, es decir, 160 días transcurridos del año. Chicuellipohualli. Recuerden, cada uno de estos va de Zipactli a Xochitl. Entonces, ahora estamos en un día Cali, por lo tanto, vamos en el tercer día de la novena veintena del Xiwit, donde ya comienzan los días de muertos. Y los siguientes 80 días en nuestra cultura original es donde se celebra justamente las fiestas de muertos, que van desde los niños, ahora estamos entrando a las fiestas mortuorias de los niños, y que terminan con las fiestas mortuorias de la Madre Tierra, y que se conservan en lo que hoy es el 1 y 2 de noviembre, que es en donde la Iglesia Católica sintetizó pues estos 80 días de fiestas. Vean, nada más nos dejaron solamente 2 días de los 80 de fiesta. Así es. Entonces, pues ya estamos aquí en Tlazochimaco. Vamos a verlo nada más, vámonos a la Moshli que estamos estudiando, que estamos viendo el Hueimili Momoshkua Moshli. Ay, vamos a volverlo a abrir, acá está. Aquí está, Hueimili Momoshkua Moshli, que le llaman, bueno, el nombre de lo que se lo robó fue la familia borbónica, pero en náhuatl vamos a recordar cómo se llama náhuatl, Hueimili Momoshkua Moshli, o el Amoshli de los altares agrícolas mayores. Hueimili Momoshko, que es originario de aquí del Valle de México y propiamente de aquí de Iztapalapa. Y que bueno, hemos visto que está dividido en 3 partes. Primero una parte de las trecenas, que es propiamente precuautémico. Nosotros ya no decimos prehispánico, decimos precuautémico, es decir, antes del abuelo Cuauhtémoc, que es realmente toda una era. Y bueno, esta primera parte es totalmente escrito en época precuautémica. Vean cómo tiene, se le llama escritura en matrices de doble entrada, es decir, que tienen filas y columnas. Vean cómo tiene filas y columnas. Eso es muy importante porque es un carácter que van a tener nuestros Amoshli. Tienen filas por columnas. También vean cómo todo el espacio de la lámina o del amar, Quictosnequi lámina o hoja.
Amad. Hoja, lámina. Como cada uno de estos amad tienen perfectamente todo el espacio de la hoja ocupado, es decir, no hay espacios en blanco. Observen también cómo todos la escritura o los tlacuilolistli, así le podemos llamar a nuestra escritura, tlacuilolistli. Tlacuilolistli, algo así como el escrito pintado. Recuerden, no son dibujos, no son pinturas. Bueno, sí lo son, pero también son escritura. A nuestra escritura originaria se le llama tlacuilolistli. Vean cómo todos están perfectamente pintados, es decir, no hay como que, ay, se me fue el plumón, se me fue el pincel, no hay como, ay, se me chorreó, ¿no? No, eso tampoco pasaba. Vean cómo también son colores sólidos. Y todos los colores sólidos siempre están definidos o rematados por una línea negra, es decir, están perfectamente delimitados. Eso también es muy importante para distinguir la escritura originaria. Vean también la paleta de colores. Aunque parezca que son muchos colores, ya en el estudio vamos a ver que es un número limitado de colores, pero cuya combinación y distribución hace parecer que sean muchos colores. Eso también es muy, muy interesante. No sabemos, bueno, hay quienes dicen que no usaban pincel como en la actualidad, sino que más bien utilizaban algo así como un carrizo cortado en punta de diferentes grosores también para hacerlo. Hay quienes dicen que lo hacían con sellos. Yo no sé si todo lo hacían con sellos. Efectivamente hay sellos para hacer la misma escritura una y otra vez, pero personalmente creo y me gusta pensar más que los hacían a mano, así como nosotros ahora escribimos cuando decimos en manuscrita o letra de molde. Ellos decían Quetzalcóatl, Tlaloc o Xochiquetzali, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Xochiquetzali. Y de pronto, pum, ¿no? Tiraban esta línea, una Xochiquetzali. Ahí está la escritura de Xochiquetzali, ¿no? Por ejemplo. Y lo que me hace pensar, pues, ¿quiénes son estas personas, ¿no? Y cómo hacían esto, ¿no? Cómo llegaron a ese grado de sabiduría, ¿no? De interpretación, de abstracción. Y este es uno de los sencillos, ¿no? De los simples. Ya han visto, por ejemplo, el que le llaman el Códice Borgia, ¿no? Por ejemplo, el Huaycuauhxicaltic Pacamoxtli, que ese ahí sí se la volaron los abuelos. Aquí tenemos esta siguiente parte, que es la parte de los años, de los Xiwis. Y posteriormente las Sempohualilhuitl, las veintenas. Vean aquí ya cómo hay un cambio bien drástico. Ya no hay filas ni columnas, ya dejan espacios en blanco. Es porque este espacio, o a partir de esta época, ya es la época colonial. Ya el mismo abuelo que escribió esto, hay quienes dicen que la misma persona escribió antes, durante y después de la colonia en el mismo Amoxtli. Pero vean cómo ya solamente puso lo más elemental, lo más indispensable para distinguir la fiesta correspondiente. Ya no nos habló de filas, de columnas, por ejemplo. Ya no vemos ahora sí que esa destreza, ¿no? Como todo ese tiempo, parece ya más como si fueran como dibujos más dramáticos, ¿no? Por ejemplo, más rápidos, más abstractos. Ahí se refiere solo a la actividad de cada veintena, ¿no? Que Makatzin, así es, qué se hace y dónde se hace efectivamente y a quién se le debe de advocar. Es como lo más abstracto, lo más sintético, como para hacerlo de la manera más resumida. Y entonces aquí tenemos la veintena en la que estamos, la Xochimaco, la que tenemos al lado Opochtli o del lado izquierdo. Aquí está, la Xochimaco. Y que está advocada a 3 personajes principales. Principalmente aquí tenemos a Huitzilopochtli. Esta veintena va para Huitzilopochtli, también para Tezcatlipoca, que aquí no está, creo que está acá arriba, que no está propiamente representado, pero también se asocia con Tezcatlipoca. También aquí tenemos al Cihuacóatl, que aquí le pusieron los españoles dios de la guerra, pero un Cihuacóatl no es un dios de la guerra. Un Cihuacóatl es algo así como la serpiente mujer
pero también es la dualidad cogobernante del Tlactuani. Un Cihuacóatl es el que se encarga de la administración de los dineros, por ejemplo. Es lo que ahora se le conoce como mayordomo o mayordomía. No sé si conozcan al mayordomo de su localidad, del lugar en el que habitan. Si viven en un pueblo originario, muy seguramente existe todavía un mayordomo o una mayordomía. Y es ese remanente del Cihuacóatl, del administrador de la fiesta. Que podía ser hombre o mujer, no necesariamente tenía que ser mujer. Y también era necesario que rigiera junto con el Tlactuani, mientras el Cihuacóatl es de mayor edad, normalmente se solicitaba que fuera pues abuelo, ¿no? Mayor de edad. El Tlactuani tenía que ser joven. Ajá. ¿Sí, abuelita? Que en las danzas de luna tenemos el Cihuacóatl. Por ejemplo, en mi danza fue Benjamín, el de la ventana, el Cihuacóatl. Mire, y ve toda la actividad que hizo, o sea, dispuso todo para la fiesta, ¿no? Sí. Exactamente. Vea cómo sigue vigente esta forma. Tendría que estar vestido así, ¿no? Bueno, su atuendo de mayordomo de Cihuacóatl, así es. O por lo menos con el chicahuastle de mando. Vean cómo tiene algo en su manita. Vamos a acercarnos. A ese se le conoce como el chicahuastle de Cihuacóatl, que es como estas semillas de guaje que son como alargadas y que a veces se meten en la fiesta para sonar. Ese es su bastón de mando, que señala la abundancia. Una pregunta, hermano. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, te refieres como un Cihuacóatl y no dices una Cihuacóatl, aunque la palabra Cihuac que está hablando de que es una mujer es como más bien un cargo, ya no estoy hablando como de mujer serpiente, no es propiamente así. No, efectivamente, es un cargo, efectivamente. Así es que puede ser hombre o mujer. Se refiere a Cihuatl en parte a que es una dualidad con respecto del Tlactuani. Ambos son cogobernantes, sí, Okay, muchas gracias. corregidores, vamos a decirlo así. Creo que ese es el concepto adecuado, corregidor, o sea, de que rige conjuntamente. Entonces, la Cihuacóatl o el Cihuacóatl tenía que ser mayor, pues es decir, tenía que tener control, ¿no? Si no tienes control sobre el dinero, los recursos, pues los jóvenes se vuelven locos, nos volvemos locos. En cambio, el Tlactuani sí tenía que ser joven, preferentemente, porque necesitaba de ser vigoroso, de tener energía, ¿no? De andar de arriba a abajo haciendo estas cosas. Entonces, la tradición nos dice que entre ambos, pues, se equilibraban efectivamente. Así que el Cihuacóatl decía al Tlatoani, no, pues cálmate, ¿no? No vayas a hacer esto, no vayas, mesúrate, por ejemplo. Y aquí tenemos a un sacerdote, a un Tlamacasque, así se le conoce, que aquí está rigiendo como alguien que está cortando, vean su cuchillo doble de obsidiana, que es uno de los cuchillos originarios, que nos habla de este corte entre vida y muerte. Nos está hablando justamente de este comienzo de los días mortuorios, un corte, también porque estamos llegando a la mitad del año, también es como un cambio de estación, por decirlo también así. Así es. Y pues aquí tenemos los que se les conoce como Xiuhmanalo. Xiuhmanalo quiere decir el arco de flores. No sé si han visto los arcos de flores en las ofrendas originarias, que normalmente, bueno, en las ciudades no se ponen tanto, pero en las localidades del interior de la República sí se han mantenido estos arcos de flores que se hacen con Sempohualzóchitl, que es la que le conocen como Cempasúchil. Sempohualzóchitl, flor 20, ya vieron, así se llama nuestra flor. Y estos arcos en náhuatl se llaman Xiuhmanalo, arco de hierbas, arco de flores. Y aquí estamos viendo lo que son las flores originarias de Día de Muertos. Actualmente solamente usamos la Sempohualzóchitl o la Cempasúchil como esta única flor de muertos, pero anteriormente son 3 flores de muertos. De una vez se las comparto. Ya en la próxima sesión vamos a hablar más en profundidad de cuáles son esas 3 flores de muertos. Se las voy a mostrar primero. Seguro muchas de ellas ya la conocen. Es la que le conocen como flor de mayo.
como flor de mayo, o también le llaman, bueno, en náhuatl se llama cacalozóchil, la flor del cuervo. Aquí la tenemos, se las comparto. Mayitos también les dicen a estas flores. O flor de mayo. No, porque los mallitos marcan una temporada de lluvia y crecen gregarios en la tierra. Y este es un árbol. Ah, muy bien. Bueno, los había escuchado también como mayitos, tal vez sean diferentes. O flor de mayo, este también no sé por qué le pongan así, pero en náhuatl se llama cacalozóchil, la flor de cuervo. Que esta es una de nuestras flores de muertos originarias. Qué hermoso. Y tenemos también la que se le conoce como flor tigrilla, o en náhuatl se le conoce como ocelosóchil. No sé si igual también la hayan visto. Esta ya solamente está en estado silvestre. Pero originalmente sí se cultivaba y también es consumible. Todo en esta flor se consume, la ocelosóchil. Flor ocelote también se le conoce, flor tigrilla o flor triguilla, ajá, pero bueno, ocelosóchil. Entonces, pues también el reto que tenemos nosotros, es cómo vamos a incluir o cómo vamos a recuperar el consumo de estas flores para su consumo común, para su consumo habitual, para también sus usos rituales también y sus usos ceremoniales. Eso es muy importante, irlas recuperando. Y pues véanlas, aquí está su patrón y es muy similar a este, miren, ¿ya vieron? Es como si fuera la parte de adentro de la flor. Aquí la tenemos la ocelosóchil y la cacalozóchil pues en su versión moradita. Igualmente son unos pétalos de esa misma flor. Y los tenemos en arcos, vean. Y pues bueno, eso es Tlazochimaco, en esa veintena estamos. La próxima clase vamos a seguir aún en esta veintena, vamos a seguir hablando de ella, para seguir profundizando de qué son, quiénes son, qué nos cuenta un poco la tradición de lo que se hace, que se realiza, porque pues recuerden, cada veintena tiene su propia celebración, tiene su propia ritualística. Y la ocelosóchitl no es muy abundante, tiene más No, follaje y dura muy poquito. sí, Es ¿verdad? No, una no flor está muy delicada. sí, ¿verdad? Sí, tampoco se da en cualquier lado, necesita mucha humedad también. Se da en el frío, Ah, quema. Ujú. en la parte boscosa, húmeda y fría. Esta sí la conocí cuando vivía en Valle de Bravo y Ah, sí, allá le llamaban la flor payaso, así la flor conocen en la payaso. región, flor Ah, payaso. esa no la Pero había no es muy escuchado. abundante, no es como que salgan muchas y es una Sí, flor muy delicada. ay, mire, qué bonito. Sí, y cuando la encuentras como una nada más floreando, ¿no? Así prácticamente. Sí, y no dura mucho tiempo abierta. Ay, mire qué bonita información. Sí, sí, es muy delicada. Y es muy grande también, mide como entre unos Y 15 y es muy 20 grande. centímetros también, sí. Y la más común es la rojita. La que más se encuentra, pero hay de varios colores, sí. Sí, sí, sí. Es una maravilla, es muy bonita de ver. Sí, es increíble, es sorprendente la primera vez que la ves. ¿Y la tercera cuál es? La tercera ya es lo que nosotros conocemos como cempasúchil o el cempowalsóchil, que es la flor 20, que 20 lo hace o nos dice por la completud, es como la flor de la cuenta, por ejemplo, así también se puede interpretar.
Y la cempasúchil o el cempohualzóchil, como lo conocemos actualmente, no es como se da en en la naturaleza. Originalmente, el cempohualzóchil o la cempasúchil es de esta forma. Es una pequeña florecita. Que es la silvestre, que es más delicada. Quemacatzin. Esta es la original. Lo que hicieron los abuelos fue que mediante injertos durante cerca de 5,000 o 10,000 años lograron desarrollar o seleccionarla para hacerla cada vez más como la conocemos en la actualidad, más así. Entonces, vean, aquí ya los abuelos conocían lo que es la biogenética o la bioingeniería, pero no como se hace actualmente mediante cambio de ADN, mediante procesos muy complicados. Lo que ellos hacían era seleccionar las semillas y cruzarlas. Entonces vean la evolución que hubo de esto, que es como se da en la naturaleza, a esto, que así se da de manera natural y como mencionas es muy delicada también y se da como en matorrales estas florecitas, que los abuelos vieron algo en esa flor que dijeron, vamos a trabajar con ella, vamos a seleccionarla para desarrollarla de esta manera. Y pues lo hicieron eso. Muchos de las flores y de los alimentos que tenemos aquí pasó lo mismo, por ejemplo, lo mismo con el nopal. El nopal que hoy comemos es una evolución de la selección de las hojas que hicieron de las cactáceas originarias de aquí. El maíz, por ejemplo, el centli también, originalmente el maíz es el teocintle, que es Chiquitito. exactamente, que es una Muy pequeña delgado. vainita. Sí, exactamente, aquí vamos a ver rápidamente. Ya después vamos a hablar de esto más a detalle, pero sí es importante ver cómo hay una selección, una transformación del medio natural para sacar lo mejor, ¿no? Lo más maravilloso. Entonces, por eso hay que valorar todos nuestros alimentos originarios, porque no es como que surjan así en la naturaleza, ¿no? Sino que han sido un proceso de generación en generación y que nuevamente nos habla de este mecate de movimiento, del cual pues somos herederos. Por eso los hijos del maíz, vean, originalmente el teocintle solo nos da unos 5 o 6 granitos de maíz. Ahora hay mazorcas que tienen hasta 1,800 granitos, imagínense, semillas. Y ahora puros esquites. Y también las variantes, tenemos más de 500 variantes de maíz, pero actualmente solamente se le da prevalencia al maíz amarillo, que es el industrial, el que exportan de Estados Unidos al resto del planeta. También se le da prevalencia al maíz transgénico, que bueno, ya haciendo investigaciones más profundas, no solamente es para que resista plagas, sino también hablando con gente que tiene todavía la semilla original y gente que ya solamente tiene la semilla transgénica, han llegado a la conclusión de que le quitaron ciertos aminoácidos al maíz que nos hacen felices, que hacen que nosotros tengamos más energía y que también nos dé alegría. Entonces hay una comparación entre el maíz transgénico al cual le quitaron los aminoácidos que nos dan alegría, nos dan energía y nos dan felicidad también. Entonces vean cómo es mucho más allá de solamente el que resista plagas o el que crezca más rápido, sino que ya también se metieron directamente con lo benéfico de lo que son las semillas originarias, así es. Entonces por eso es importante que cada vez que tengamos la oportunidad de consumir maíz que no sea que sea de diferentes colores, mientras sea de los colores originarios, es importante no dejar de consumirlos, ¿sí? Aunque es a veces cada vez más difícil tener acceso a ellos, porque igual como no se consumen, pues entonces ya no se producen y se hace como un ciclo, ¿no? Vicioso, así en el que no se producen, no se consumen y cuando los quieres consumir, pues ya no hay. Así es. No, sí, son muchas cosas al respecto. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario. Ya hablaremos de esto poco a poco porque vean, se va a ir vinculando con las cuentas. Por alguna razón, entonces pusieron Cempolhualzóchitl, Flor 20. Y pues ahí está. Qué macas. Si no tengan alguna otra duda, algún otro comentario.
También, pues, recordar que estamos en la trecena, estamos en la Matlagyeyilwih, trecena Tecpal, estamos en la trecena Tecpal, que es la que tenemos Nican. Tecpal, Matlagyeyilwih. Y vamos en el día Chicuase, Se, Ome, Yeyi, Nahui, Mancuili, Chicuase. Vean, Chicuase, aquí está, en donde está el Tecpat, Chicuase. Quescali, Tecpat, Kiawit, Xochitl, Zipacli, Ejecar, Cali. Aquí estamos. Esta imagen que nos muestras como tal es en sí mismo un calendario y de dónde proviene, cuál es su nombre. Una vez creo que abuelita habló de este. Quema, efectivamente. Un calendario solamente habla de lunas, de calendas, efectivamente. A este le vamos a llamar Tonalpowali. Esto es el Tonalpowali. O la cuenta ritual, también se le puede llamar así, o cuenta humana. Este es el Amatse, o la lámina 1 del Tezcatlipoca Amoxtli. Ese es el nombre de ese Amoxtli, Tezcatlipoca Amoxtli. También hay quienes lo llaman como Poxtecat Amoxtli, el códice de los Poxtecat. Ese es otro de sus nombres. El Poxtecat es algo así como comerciante, el Amoxtli de los comerciantes o el Amoxtli de Tezcatlipoca. Ese es sus nombres, las propuestas de nombres originales que tiene. Es al que se le conoce comúnmente con el nombre de Códice Feyerbeyer-Meyer, que es la última persona que se lo robó, pero aquí hemos dicho que es importante que le pongamos el nombre original a cada uno de los Amoxtli, porque todos lo tienen en su nombre original. Entonces, pues seguir llamándolo por la última persona que se lo robó, pues no es correcto, no es digno de algo tan sagrado como lo es una Amoxtli, porque realmente son muy pocos los que nos quedan, por eso los tenemos casi que reverenciar, que venerar. No por la cosa en sí misma, sino por la información que contiene. ¿Sí? Entonces sería Amoxtli lo que podríamos decir el códice mismo, o sea, Amoxtli códice, como más una traducción. Más o menos, sí. Más o menos. Sí, porque códice es porque está codificado, porque las personas que lo leen pues no saben náhuatl, pero nosotros estamos aprendiendo náhuatl, por eso ya no está codificado. Amoxtli es lo que designa a estos libros originarios precuautémicos en formato de biombo, hechos con papel amate, que es el papel hecho de una corteza de árbol, que es sumamente valorado, sumamente sagrado aquí en el altiplano. No sé si conozcan los árboles de amate, los hayan visto. Yo no, hermano. Es muy importante porque hasta que no estemos frente a un amate, realmente no podemos entender Las raíces son muy largas. Ajá, exactamente. Son blancas. Hay allá en esta zona de Morelos una zona, ay, no recuerdo cómo se llama. ¿Amatlán de Morelos? No, que es del lugar de los brujos también les llaman, ¿no? No me acuerdo, ahorita que me acuerde, les digo. Wow. Sí, es un árbol muy sagrado. Se da también en donde hay cuevas y también donde hay mucha agua. Necesita de muchísima agua para que crezcan estos árboles. Son milenarios totalmente. Hay de color amarillo, hay rojos, hay verdes y hay negros, uno por cada rumbo. Así es. Entonces, hasta que no estamos frente a un amate, realmente no podemos entender su magnificencia. Son realmente árboles increíbles.
Además de que necesitan de un montón de cosas para que nazca uno. Para empezar, tiene que pasar algo que rompa la corteza del árbol. Una vez que se rompe la corteza, tienen que llegar los sinácar o los murciélagos. Tienen que comerse justamente lo que brota, la cera, la brea, todo lo que bota. Y una vez que se lo comen, lo digiere el sinácar y tiene que defecar en un lugar que esté cerca de un cuerpo de agua y al mismo tiempo que reciba humedad y al mismo tiempo que reciba sombra. Solamente así es que pueden crecer los árboles de amate. No es como que tú puedas sembrar árboles de amate, ¿no? Así. No, para nada. Ya me acordé en Chalcatzingo. Chalcatzingo. Ah. Sí, en Morelos hay muchos efectivamente y son hermosísimos. Y vean, entonces, para tener que hacer una moshli con esta corteza realmente es algo muy valorado, realmente es sagrado. Además, los pigmentos con los que está hecho tienen que ser naturales, no son pigmentos sintéticos, sino que todos provienen de algún elemento de la naturaleza. Y están hechos también por las personas que se formaron en Calmecac. Por eso es que ya nadie en la actualidad puede hacer a moshli, ¿no? Por más buenos que nos sintamos y más tlacuilos que nos sintamos, ya no nos formamos en un Calmecac, por lo tanto nosotros ya no podemos hacer a moshli. Así solo podemos hacer calcas, ¿no? Así, dibujitos que se les parezcan. Sí, todo eso tenemos que considerar para llamarlo a moshli. Lo más similar que hemos visto es que a veces sacan el tonalámatl y te lo entregan de forma en un papel, ¿no? Amate. Ah, Con los escrito, dibujos. quema, escrito también, ¿no? Así, así. Esos son pues aproximaciones a esto todavía. Así es, pero las personas que hacían esto lo hacían todo desde el papel hasta los pigmentos. Todo lo tenían que hacer ellos solos. Por eso es que los tlacuiloni, que es las personas que escriben pintando, eran muy valoradas. Tlacuilón, el que tiene el oficio de escribir pintando, es lo que ahora llamamos tlacuilos. Y que se formaban toda la vida y que tenían que vivir toda la cultura, todos los aspectos de la cultura para poder plasmarla, así es. ¿Me puedes repetir, mi hermano, todas las variantes de significado que puede ser el Tonalpowali? Por favor. Quema, cuenta, lectura de la energía ritual o cuenta humana, también se puede interpretar así. Cuenta ritual también se puede interpretar de esa manera. O la cuenta calórica o cuenta del sol también así se puede interpretar. Cuenta ritual, cuenta calórica, Kemakatsin, muy bien, y pues eso es cuanto, eso es lo que estamos viendo hasta ahora. No sé si tengan alguna duda, comentario, algo que añadir. Como ven, pues es mucha información la que vamos viendo, pero poco a poco lo vamos a ir asimilando, ¿sí? Lo vamos a ir poniendo como en el lugar que corresponde. Por eso, pues bueno, vamos aprendiéndonos los números, las tablas, las secuencias. Vean cómo todo tiene un porqué, un de dónde, ¿no? También todo tiene un origen, una justificación. ¿No? Nada está suelto de nuestra cultura, todo se va amarrando. Todo es como un petate, por eso la cultura también es un petate, porque todo se teje con todo, ¿ya vieron? Eso es el petate de la cultura. Y pues bueno, ¿sí? Entonces los amochtlis, por ejemplo, el Borgia, el Borbónico, todo esto son los apellidos de las personas, como dices tú, que los han, pues, se los han apropiado. ¿Cómo podría yo definir, por ejemplo, el Borgia es como antes de nuestros abuelos los españoles y el Borbónico ya es como la escritura después? Quema el Borgia, exactamente, a ese Amoshli lo conozco como el Güey Cuauhxicalticpac, Amoshli.
o el libro o el Amoshli de la jícara del águila, así se le conoce, es uno de los nombres que definen al Códice Borgia, el Huayhuaxicalticpac Amoshli, y efectivamente ese es uno totalmente precuautémico, que es original, o sea, puro. Y este que estamos viendo, que es el Huemilio Mosco o borbónico, este tiene caracteres antes de la invasión, como lo es la parte de las trecenas, que es la primera parte, vamos a recordarlas, que es esta parte. Todo esto, vean, como igualmente cubre toda la hoja, escriben matrices de filas por columnas, y durante y después de la invasión, aquí ya es después, vean, en la época colonial. Ya no se ve. Ahí no se ve Ay, no se está compartiendo. ay, permítame, sin Estlapopol, una disculpa, vamos de nuevo, ahí está. Así es, entonces vemos, sí, ahí está. Ujú. Ahí pueden ver, me parece que no, ¿verdad? Ahí está. Ahí. Quema. Entonces vean, esta es la parte ya colonial, justamente. Vean cómo hay espacios en blanco, se vuelve más sencilla la escritura, mientras que en la época precuautémica, por ejemplo, aquí, tiene este patrón de filas por columnas, en donde todo el espacio de la hoja está ocupado. Así es, que este es pues muy similar al Huauxicalticpac o al Códice Borgia, que también tiene toda la hoja ocupada, tiene una escritura definida de principio a fin, eh, está hecho por una sola persona en su totalidad esto. Hay quienes dicen que el Huemili Momoshko, está hecho por diferentes personas. Personalmente yo sostengo que es una sola persona que logró sobrevivir antes, durante y después de la invasión. Sí, ahí ya esos trazos totalmente deprimidos, ¿no? Yo creo. Sí, así es, son como más Reprimido. dramáticos, sí. Oye, ¿puedes por favor, ahora que compartes la pantalla, escribir esta, ¿cómo dices en náhuatl el Amoxtli Borgia? Huey Cuauxicalticpac. Y aquí lo puedo escribir. Huey Cuauxicalticpac Amoxtli. Esta sería la manera correcta de referirnos al códice que continuamente hemos dicho, Códice Borgia, ¿no? Quema, efectivamente. Es una de las propuestas de nombre náhuatl que tenemos y que es la más aceptada que conozco hasta ahora. Ok, muchas gracias. Quemacatzin, sí. Así es. Y pues bueno, no sé si tengan alguna otra duda o comentario, si no, pues lo dejamos hasta el día de hoy por aquí. Pues entonces vamos a recordar que hay que aprendernos, vean, o sea, y para entender eso, para que ya no sean códices, hay que aprendernos pues los tonaltin, muy bien, como ya no lo hemos aprendido, los tlapowali, los números, que también son la clave para entender todo este lenguaje. Y pues bueno, vimos nuestros saludos, repasamos nuestros saludos. Les voy a dar una vez la tercera ficha ya para seguir avanzando. Que Macatsi, para que las conozcan. Igualmente se las comparto al grupo también. Itzpapalotzin, te agrego al grupo, aún no lo he agregado, pero te agrego, quema. Yatlajka, buenos días. Es otra forma de decir buenos días. Ven cómo hay muchas formas de decir buenos días. Yateotlak, buenas tardes, ya atardece. Yotlewak, buenas noches también. Tlentic Chihuahua, ¿qué tú haces? ¿Qué haces tú? Tlentic Chihuahua. Canintica, ¿dónde estás? Kenintica, ¿cómo estás? Canintilla, ¿dónde vas? Ya estas más adelante los iremos añadiendo poco a poco, practicando poquito a poco. Mientras, pues recuerden estos primeros saludos, ¿quema? Muy bien. Pues ahí estamos. ¿Es cuánto? Y pues lo dejamos por aquí por Ashkantika. Muy bien. Pues les agradezco mucho su participación, me dio mucho gusto verles, saludarles, qué bueno que estén ya
por acá. Ya vamos en nuestra sesión número Nahui Temashtili. Así es, ¿les ha gustado más o menos? ¿Les pareció aburrido? ¿No han aprendido nada? ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora? Ay, muchísimo, nos ha gustado muchísimo, muy importante, muy interesante. Quisiéramos más tiempo, ¿verdad? No es cierto. La verdad es que tenemos que aplicarnos porque sí es mucha información y la verdad está muy hermosa. Yo agradezco muchísimo todo tu compartir todo tu tiempo. Muchas gracias a ustedes también por su disposición a querer compartir pues esto de nuestras sagradas cuentas y nuestra lengua madre, que es muy importante porque uno no puede hablar solo, ¿no? Y tampoco el tiempo es algo que uno viva solo, ¿no? Siempre es en comunidad. Sí, Eulaliatzin. ¿Tiene algún comentario? Muchas gracias por compartir. Me gustó muchísimo y es mucha información, pero muchas gracias, agradecida con su corazón y con sus rostros de cada uno de ustedes, porque son muchas cosas que tenemos que aprender. ¿Qué más? Sí, sí, bastante. Poco a poco vamos asimilándolo, por eso lo vamos repitiendo. Ya vieron que cada clase al principio repetimos todo lo que hemos visto todas las demás sesiones. Así es. Y pues vamos avanzando pasito a pasito. Sí, muy bien, muy bien. A mí me da mucho gusto. Sí, Adriana. Gracias. Quisiera pedirte de favor, si ahora que me agreguen al grupo, como entré a estas clases desfasadas, pudiera contar con lo que han estudiado. No sé si entregas como esta información en vía diapositiva o como para estar ahí estudiándole con ganas, pues. Sí, sí, claro. Toda esta información se las paso también directamente al grupo y también todas nuestras sesiones están siendo grabadas. De tal forma que, pues bueno, se las comparto para que las puedan ver en YouTube. Adrianatzin, pues también se está añadiendo recientemente, es parte de Xochimestli. Aquí estamos con Oli Tochtli y Panmestli, que es ahí el círculo de Palenque, pues también sea bienvenida. Aquí ya es como hemos estado trabajando, así es. Entonces, pues ahí está la abuelita Isela, Kemakatzin. Así es, muy Sí, bien. qué chido. Muy, Sí, muy. ahí andamos. Sí, les comparto todo lo que ahora vimos, así es. Muy agradecida, Adriana. Muchísimas gracias a todos. Shimomasehuacan, merezcan. Yowalitzino, Saniman Tochta. Hasta luego. Hasta luego. La piabile. La Bonita, Piahuile. no. Lazo Kamati mejor.